conversaciones de estos días. Nos acompañan, como les había mencionado, la doctora Ortega y el doctor Roberto Vélez. Mi nombre es Alejandro Díaz Domínguez y tendré el gusto de moderar esta sesión. Vamos primero a participarles las semblanzas de nuestros ponentes esta tarde. Nos acompaña la doctora Araceli Ortega, quien es profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es doctora en Economía por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Sus últimas investigaciones tratan sobre asuntos de línea de pobreza. También se ha dedicado al asunto de la desigualdad, por supuesto, y en algunos textos publicados en materia de medio ambiente y los efectos que este tiene en algunas de las discusiones sobre desigualdad. Asimismo, la doctora también imparte materias relacionadas con estimaciones econométricas, principalmente. Por su parte, el doctor Roberto Vélez Grajales es economista por las Américas Puebla, tiene una maestría también en economía por el Colegio de México y estudios de doctorado en historia moderna precisamente por Oxford. Actualmente, el doctor Roberto Vélez es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quienes se han dedicado en los últimos tiempos a asuntos relacionados con las desigualdades derivadas de la movilidad y del ascenso social y toda esta discusión respecto a las condiciones estructurales de las mal bien llamadas, ya nos contará él, meritocracias. Pues sean ustedes muy bienvenidos y sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a nuestro webinar. Va a tener la palabra hasta por 20 minutos la doctora Araceli Ortega, quien nos va a compartir sus hallazgos y algunas reflexiones en este importante tema. Pues sean ustedes muy bienvenidos y damos la palabra a la doctora Araceli Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación a estos seminarios que tú estás organizando. Creo que lo que hay que comentar es que tú organizaste toda esta serie de seminarios y este es uno de los últimos de este semestre. Entonces, voy a compartir la pantalla y ver si la pueden ver. Sí pueden ver, ¿verdad? Ahí la pantalla. Entonces, algo que quisiera compartirles en estas investigaciones que hago, pues es relacionar los impactos que tienen ciertas variables económicas o ciertas decisiones políticas o ciertas decisiones, en este caso de salud, con las repercusiones que van a tener en la economía y después en los agentes. Por ejemplo, aquí si ustedes observan, estoy tomando una de las gráficas que utilizamos para otro de los proyectos de equilibrio general que hemos hecho, y al inicio lo que nosotros vemos es que sí hay paros económicos. No sé si pueden ver esta parte de arriba. Sí, ¿verdad? Porque aquí en mi pantalla se tapa un poco. Vemos que si hay paros por la pandemia, esto va a repercutir en que muchas de las actividades económicas, sobre todo sectores primarios al inicio, sectores secundarios y el sector terciario, pues van a tener efectos en el resto de la economía. Estos efectos, cuando varios productos empiezan a ser, pues, a demandar más, como los de primera necesidad, pues vamos a ver efectos en sus precios. Y otros productos que se dejan de producir o que ya no se van a demandar, pues esos productos que se pueden poner de oferta van a caer sus precios. La caída de precios sectoriales en todos los sectores de la economía, pues va a tener repercusión en el índice de precios al consumidor, lo cual, si suben todos los precios, pues el poder adquisitivo de los salarios de las personas que trabajan, pues el poder adquisitivo va a caer. Si los precios o el índice de precios disminuye, pues su poder adquisitivo se incrementaría. En nuestro caso, pues lo que queremos ver es con este cierre de pandemia, ¿qué va a pasar con los salarios de las personas? ¿Qué pasa con su poder adquisitivo? ¿Dependen las personas de esto o no? Si fuéramos un país donde el ingreso de las personas no fuera altamente dependiente de su salario, por decir, recibiéramos capital, rentas de capital de nuestras inversiones o transferencias de donaciones del extranjero, o tuviéramos no dependencia salarial, pues nuestro ingreso estaría estable. Pero si tendemos dependencia salarial, pues el ingreso de los hogares va a disminuir cuando se cierran, ¿no? Las actividades económicas
Y esto va a hacer que haya un efecto directo en el consumo de los hogares y su bienestar. También los precios finales, pues cuando ellos quieran consumir, van a afectar a su producción. Esto tiene un ingreso conjunto en toda la economía que va a repercutir en los impuestos que las personas pagan y lo que el gobierno puede recolectar, ¿no? El ingreso del gobierno va a disminuir y por lo tanto lo que puede invertir el gobierno en ayudar a las personas, pues también disminuye. Entonces, si no se tienen políticas públicas bien establecidas que vean cómo interactúa toda la economía y las repercusiones, pues vamos a tener efectos tanto en los pobres como en los no pobres. Entonces, vamos a tener un efecto en el efecto de los salarios y el ingreso, que es algo de lo que vamos a analizar aquí en estos 20 minutos, y el efecto en el consumo del bienestar de los hogares, pobres o no pobres, y ver si hay un efecto igual o desigual, si es verdad que la pandemia afecta más a los más pobres o afecta también a los no pobres y cómo se dan estos efectos. Entonces, para empezar, vemos qué pasa con el paro de las actividades en nuestro país. En cuanto al paro de las actividades, si observamos el IGAE, que es el Índice Global de la Actividad Económica, que lo podemos observar mensual, a diferencia del PIB, que es trimestral y tarda en que veamos los efectos, en el IGAE podemos observar que ya para abril tenemos un 25% en la caída del sector secundario, lo cual es altísimo, ¿no? Nunca se ha observado en los últimos años cambios o caídas tan altas. Por ejemplo, un 6% en el sector primario, por ejemplo, el agrícola, sector secundario serían las manufacturas, un ejemplo de sector terciario, los servicios. Y en total, esta línea roja, vemos que ha caído este índice global de la actividad en México un 17%, pues lo cual es alarmante. Entonces, desde ahí ya podemos tener estos impactos, ¿no? Al menos un impacto del 6% en las actividades primarias. Ahora, ¿cómo va a afectar a los salarios? Como decíamos, si los salarios no tienen ninguna, o el ingreso de un hogar dependiera de las rentas de capital que les dan, de las tasas de interés, de donaciones, transferencias, pues a lo mejor el salario no sería tan importante. Pero en el caso de México, cuando utilizamos la encuesta de ingresos y gastos de los hogares y el ingreso corriente total según el Coneval, ¿no? Como lo medimos para medir pobreza, vemos que en promedio los hogares de México, su ingreso viene de un 75% de los salarios. Entonces, ¿qué pasa si los salarios se hacen cero? Y el gobierno solamente nos dice que solamente a los pobres va a dar alguna transferencia. Y si vemos la transferencia en promedio de los hogares, en general en México, es solo un 18%. Entonces, así sean pobres o no pobres, una transferencia solamente de menos del 18% o que cubra lo que actualmente los hogares reciben del gobierno, que son 18%, pues no coopera, no contribuye sustancialmente al ingreso de los hogares. Entonces, las preguntas son, ¿podrán las personas solamente sobrevivir de esa transferencia del gobierno y sin empleo? ¿Y cuánto tiempo? Entonces, ya tenemos, la economía está cayendo, nuestros hogares son altamente dependientes del ingreso de su salario, ya sea salario de un empleo formal, informal, pero de un salario que están recibiendo, un ingreso laboral. Entonces, ¿qué pasa si vemos el efecto de los salarios? Las medidas de pobreza, creo que muchos de los que están conectados ya las conocen, las medidas oficiales de pobreza en México, pues toman en cuenta una pobreza multidimensional. Es pobre aquella persona que tiene un ingreso que no puede consumir que no puede consumir la canasta básica, servicios como salud, transporte, educación, vivienda, ¿no? Toda esa canasta, si no la puede consumir con sus ingresos y además tiene alguna vulnerabilidad como un rezago educativo o una vulnerabilidad como la habitación, el techo de la vivienda o los servicios de la vivienda son vulnerables o no tiene acceso a salud, no tiene acceso a una buena alimentación, a seguridad alimentaria o seguridad social, entonces, pues es un pobre multidimensional.
vamos a ver, los pobres multidimensionales en México, vemos que tienen una dependencia salarial. Aun cuando la persona es pobre y tiene un empleo, el 84% de su ingreso en el hogar viene del empleo. Si nos vamos a los pobres moderados, es decir, aquellos que no tienen más de 3 vulnerabilidades, los más dependientes, los hogares en los estados que tienen mayor dependencia son estos de aquí, es 84%. Un pobre extremo, 87%. Aún los que menos dependen de su ingreso, como sería el caso de Guerrero y Oaxaca, vemos que los pobres extremos dependen en más del 50% del ingreso laboral. ¿Qué pasa si estas personas pierden el empleo? Entonces, aquí tenemos a los pobres. Ahora, si consideramos a las personas que no son ni pobres ni vulnerables, de todas maneras, la dependencia que tienen en el salario es muy alta. En promedio en México, tenemos que tanto pobres como no pobres tienen una dependencia muy alta al salario. Entonces, las políticas públicas que solamente van dirigidas hacia las personas más pobres y que solamente es una transferencia que representa menos del 15% de su ingreso, pues son políticas que no van a funcionar en el largo plazo, ¿no? Sí, también, aunado a la pandemia, las autoridades de salud nos han dicho que debemos de lavarnos las manos, mantener sana distancia, desinfectar todo. Si vemos otras de las carencias que tienen tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, podemos ver que aun cuando las personas que viven en estos estados donde tienen la pobreza extrema más alta, que es 38%, pues van a tener también carencias en salud, van a estar hacinadas, no tienen agua para lavarse las manos, no hay drenaje, no pueden desinfectar cosas y además sufren de una carencia alimentaria, es decir, no comen sus 3 comidas, el ingreso no les alcanza para comer, alguna de las personas del lugar sí come, otras no. Esto pasa tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Y aún cuando digamos la pobreza extrema es muy baja, por ejemplo en Nuevo León el 1.9% tiene pobreza extrema, pero vámonos a ver qué tal está su carencia alimentaria. Si nos vamos aquí, tiene un 14% de carencia alimentaria y también tiene personas que viven sin un drenaje apropiado en las áreas rurales y en las áreas urbanas, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, un 17% de carencia alimentaria. Son muchas las características que estos hogares pobres y no pobres, aun si tomamos aquí a los no pobres, muchos no pobres van a tener alguna vulnerabilidad. Pueden ser carentes, por ejemplo, o pueden estar viviendo hacinados y pues presentan un riesgo. Para no estar analizando tantas variables, un método que se utiliza mucho pues es agregar por estas carencias. Si tomo en cuenta estas 6 carencias solamente y construyo un índice que va del 0 al 6, donde el 6 es que tienen todas esas carencias y punteo a cada una de las personas dentro del hogar con estas carencias, vamos a ver que los más carentes en México son 34,138 personas, ¿no? Que representan muy poco, pero pues podrían, si vemos la cifra y vemos la cifra de fallecimientos por COVID actualmente, pues está alrededor también de 35,000 personas. Entonces, ¿cuánto costaría ayudar a estas personas? Son dependientes o no de su salario. Estas personas que viven bajo este nivel de riesgo en cuanto a la vivienda, tenemos que son en 91% dependientes del ingreso salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque sean pobres, nada más con una transferencia del 15% de su ingreso, van a funcionar. Tienen un problema muy alto que es depender el 91% de los ingresos salariales o del 73%, ¿no? Si quisiéramos darle el salario mínimo,
para poder solventar la canasta básica, un salario mínimo de lo que ahora gastan, estas 34,000 personas, 16,000 en el área urbana, 18,000 en el área rural, y le damos el ingreso corriente total por persona, que alcanzaría, es lo mínimo que podríamos darle. A estas personas, estos 34,000, nos costarían 30 millones de pesos mensuales. Pero si me regreso, podemos ver que pues estas personas representan menos del 1, ¿no? Bueno, menos del 1% de México. O sea, es carísimo simplemente dar transferencias. ¿Qué sería mejor, ¿no? De dar esa pequeña transferencia apenas para cubrir el mínimo, pues ver políticas de empleo, ¿no? Entonces, si vemos países como la OCDE, han establecido medidas de apoyo a empresas para apoyar el pago a sus trabajadores. Por ejemplo, Alemania, desde marzo previó un fondo de 600,000 millones de euros, a través del cual el Estado puede garantizar crédito a las empresas y dirigirlo a sectores prioritarios como transporte, turismo. España, por ejemplo, autorizó el apoyo a empresas para pagar el 70% del salario del trabajador. O sea, el gobierno le ayuda a la empresa a pagar el 70% del salario del trabajador y la empresa el 30%. Esto lo que hace es, claro que es endeudamiento público, ¿no? Pero lo que hace es que no se mate al empleo, que las personas sigan viviendo al menos con lo que estaban viviendo durante estos meses de la pandemia. ¿Dónde están los de mayor riesgo en México si quisiéramos ayudarlo? Pues están en Baja California, están en Chiapas, en Chihuahua, y si vemos los costos, por ejemplo, en Baja California Norte, si decidieran ayudar a estas personas de mayor riesgo en riesgo 6, pues el gobierno tendría que hacer un gasto de 83,000 pesos mensuales para solamente estas personas. Estamos hablando de personas dentro de esos hogares. Entonces, si vemos cómo están estas poblaciones, estos hogares que viven en riesgo 6 por las vulnerabilidades que tienen alrededor del hogar, y lo comparamos con los datos que tenemos de la Dirección General de Epidemiología, pues vemos que actualmente hay una cifra de 299,000 contagiados, bueno, hasta el 12 de julio, 34,000 fallecidos, y que estas familias, ¿no? En estos estados, si vamos acumulando qué porcentaje de las personas contagiadas están, simplemente estos estados que están en nivel 6, bueno, que tienen hogares dentro del nivel 6, acumulan el 36%. Si se fijan, aquí no incluimos a Ciudad de México, porque Ciudad de México es un outlier. Ciudad de México y Estado de México se salen del promedio, ¿no? Ahí aumentaría mucho más del 50%. Pero si vemos a estos estados con muchos de sus hogares viviendo en alto riesgo por vulnerabilidad, pues también vemos que representan el 36% de los contagiados en nuestro país. Regresando a qué queremos hacer, pues aquí, como estuvo con nosotros hace tiempo Enrique Minor, ¿no? Exfuncionario del Coneval, nos comentaba que el Coneval pues hizo un mapa donde convergen el número de contagiados y de fallecidos con los niveles de pobreza. Entonces, si hubiera una relación clara entre pobreza y contagios, pero no es tan clara simplemente la pobreza y contagios. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el ingreso que recibe la persona, tiene que ver cuáles son los riesgos que tiene. Entonces, por ejemplo, no es claro el contagio vinculado solo a pobreza o pobreza extrema. El Coneval, si ustedes se meten aquí al mapa, pueden ver el número de municipios en casos positivos por contagio y vemos que los más pobres, pues no necesariamente son los que tienen más municipios contagiados. Y de este lado, los extremadamente pobres, vemos que no son los que tienen más municipios contagiados, ¿no? Tiene que ver con varios factores de cómo, o sea, cuál es el empleo, cuál es el ingreso que reciben por empleo,
cómo está medido, cómo se organizan los sectores. Entonces, si recuerdan, el modelo de equilibrio general, que pues son los modelos que hago, lo que hice fue simular una caída del 7% del PIB. Es una caída mínima en 2020 comparado con lo que nos está reflejando el IGAE. Entonces, si hubiera esta caída del PIB, ¿cómo repercutiría en toda la economía? Y sobre todo, pues quiero ver el efecto en el consumo y en el bienestar de los hogares. Entonces, aquí lo que hice fue tomar solamente las líneas de pobreza por ingreso de los hogares. Por ejemplo, estos son aquellos que no pueden comer o pagar la canasta básica en el área rural y estos en el área urbana. Y si vemos en la crisis de 2008 a 2009, la línea azul nos diría que esto fue lo que dejaron de consumir. Entonces, en 2008-2009, que fue un año de la crisis financiera, vemos que los hogares sufrieron casi en un 10% la caída en su consumo y podemos ver a todos los hogares, estos serían los hogares pobres rurales, estos serían los pobres urbanos y estas serían las personas en hogares no pobres. Entonces, vemos que en el 2008, las líneas azules, pues esa crisis financiera pegó más o menos igual a todo. Pero ahorita si yo hago una caída del 7% del PIB a como está la economía ahorita, vemos que las personas que están en esta sección de ingreso, que es donde ya pueden comprar la canasta alimentaria, pero apenas les alcanza para transporte, para pagar educación y para pagar su salud, son las que más sufren, hasta un 18% en la caída en su consumo. O sea, es un 18% de caída del bienestar ante un 7% de cambio en el PIB, un año, ¿no? Y es una simulación muy tenue para los niveles de PIB que estamos esperando en su caída. Si esto también lo hacemos para una segunda efecto, esta sería ahora la línea anaranjada, es la del efecto de solamente la caída en el 7%, pero ¿qué pasa si empezamos a cobrar un poco de impuestos para destinarlos a educación, a que la educación primaria continúe teniendo estas metas de objetivo de tener a sus estudiantes en ella? Si hacemos eso, las líneas amarillas vemos que el 7% en caída del PIB, más un aumento mínimo del 1% en impuestos para financiar educación, repercute en una, ¿no? en una caída de más del 10% del consumo en los hogares. No los beneficia. Estos serían los hogares pobres extremos en el área rural y estos serían los pobres extremos en el área urbana y su caída es de un 14%. ¿No? También, si hacemos otra simulación, pero ahora los impuestos se van para tratar de solventar gastos en salud, como sabemos, para poder solventar los gastos en salud, pues se requiere un mayor esfuerzo porque México no está preparado para eso. Entonces, la recaudación tiene que ser más amplia. En este caso, los hogares, aún pagando para poder tener esta salud, pues su consumo, ¿no?, total va a disminuir más. Entonces, por ejemplo, vemos que el H4 y el H8, que son los hogares no pobres y que a veces no creemos, ¿no?, donde está incluida al menos en la ENIC la clase media alta trabajadora, entonces también su ingreso, no es que la crisis no les afecte, su ingreso también no les va a alcanzar y van a ver su consumo disminuido en un 10%. Entonces, esta simple simulación, tenemos más, pero por el espacio de tiempo, nos dice que una caída del 7% a causa de la pandemia en estos lugares, no, la desigualdad se ve que hay mayor desigualdad, mayor impacto en estos hogares, pero a todos les impacta de una manera negativa en su consumo esta crisis. Entonces, algunas de las conclusiones serían que la pandemia tiene repercusiones negativas en los sectores económicos y estos a su vez en el empleo. Debido a que en México el ingreso de los hogares depende en promedio el 75%, o sea, el 75% de sus ingresos laborales y en menos
de las transferencias, pues perder el empleo en México significa perder 75% de tus ingresos. Una transferencia pública solamente a los más pobres no va a disminuir el riesgo ni para ellos ni para el resto de los hogares. Un escenario moderado donde la caída del PIB es del 7% conlleva caídas del 17% en el consumo de los hogares. Y la caída tanto para pobres como no pobres es de al menos del 8%. Sus políticas públicas de protección al empleo son prioritarias, mucho más que las transferencias, ¿no? Que solo cubren el 7%. Entonces, pues los dejo para después ver sus preguntas y ver un debate y le doy la palabra a Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos con el doctor Roberto Vélez, por favor, director ejecutivo de Espinosa Iglesias. Ya nos han llegado algunas preguntas, muchas gracias. En cuanto termine la participación del doctor Roberto Vélez, vamos a dar paso a las preguntas, todas ellas bienvenidas, interesantes. Aprovechen, por favor, este chat para que nos envíen sus preguntas. Simplemente aprovecho también el espacio para agradecer la presencia de los distintos profesores de las escuelas del Tecnológico de Monterrey, de nuestro decano de la Escuela de Gobierno, Arturo Sánchez. Por ahí veo algunos profes también de otros campus y de otras universidades, distintos alumnos del Tecnológico, exalumnos, alumnos de maestría. Muchas gracias a todos por su tiempo, que es muy valioso en estos días, aunque estemos confinados, siempre destinar su tiempo a estos webinars se agradece mucho. Por favor, doctor Roberto Vélez, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Araceli, también a ti por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en el TEC. Ya me estoy acostumbrando a visitar al TEC de manera virtual, aunque con el TEC lo virtual empezó desde antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que una institución como el TEC fue de esas instituciones que dado el modelo, pudo hacer la transición rápida, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo todos. Gracias por la presentación, Araceli. Creo que eso me da pauta para extender la discusión y también para, digamos, ver otras aristas de la problemática que estamos enfrentando. Efectivamente, hay efectos, al ser un cierre inducido, los efectos son generalizados y tomando en cuenta este problema de alta dependencia de los ingresos, entonces tú ves choques a lo largo de toda la distribución. Pero la pregunta ahí es si el tipo de políticas que se están aplicando, que son, digamos, políticas ya preestablecidas, en el caso particular de las transferencias directas a la parte más baja de la distribución, son, primero, suficientes, estamos viendo que no, y segundo, si únicamente para ese estrato de población son suficientes, ¿no? Y la respuesta nuevamente es no, ¿no? Entonces es un doble no, y la pregunta es, en todo caso, entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? O más bien, ¿qué deberíamos haber hecho? Y qué deberíamos estar pensando hacer una vez que pues la economía se encuentra en tal situación que independientemente de si nos mandan una señal correcta o no una señal correcta en términos del confinamiento, pareciera que ya prácticamente la gran mayoría de la población, desde el principio y ahora con mayor razón, no tiene la posibilidad de quedarse confinado, y entonces vamos a entrar en un proceso de reapertura, y la pregunta es entonces no únicamente, como tú bien señalas, qué tenemos que hacer para proteger el empleo ante todavía una situación tan endeble como la que estamos viviendo, sino cómo establecemos políticas para generar todo ese empleo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, si me permiten ustedes, yo lo que voy a hacer es combinar dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con lo que hacemos en el SEI en términos de movilidad social. Brevemente les voy a mostrar qué es México en términos de movilidad social. Bueno, primero les voy a decir a qué nos referimos con movilidad social, porque ahora movilidad social se refiere, a mí, yo pongo en mi Gmail, tengo la alarma, las notificaciones sobre movilidad social, ¿no? Y desde que empezó la pandemia me llegan mis notificaciones diarias de movilidad social, y si les hago una cuenta, pues más o menos el 90% de las notificaciones no tienen nada que ver con la noción de movilidad social que utilizamos en el SEI, sino como ustedes se podrán imaginar, se refieren a
movilidad social, pero en términos del distanciamiento social, ¿no? Entonces, primero a este grupo le tengo que decir a qué me refiero yo con movilidad social, luego les voy a decir más o menos dónde estamos parados en México en términos de movilidad social y esto cómo se relaciona con lo que estamos viviendo. En particular me voy a concentrar en la parte de pérdida de empleo, ¿no? Y un poco más adelante les voy a presentar un comparativo en términos de empleo formal de México en el tiempo, digamos hablando de las crisis contemporáneas y comparándolas entre ellas sobre su duración y su intensidad para más o menos darnos una idea de qué es lo que nos podría esperar. Y por otro lado, contarles un poco sobre qué hicimos, y entre ellos Araceli participó con nosotros, qué hicimos en el SEI y qué publicamos desde el SEI a finales de abril como propuesta de acción de política pública. Justamente uno de los componentes más importantes de la propuesta que nosotros planteábamos era protección de empleo a través de transferencias a las empresas. Y luego cerrar un poco la reflexión en términos de no qué es lo que deberíamos haber hecho, sino más bien cómo deberíamos estar afrontando o confrontando la situación en la que nos estamos ubicando en este momento, ¿no? Se va a terminar julio, va a empezar agosto, y qué va a suceder, ¿no? En términos de, ya no sé qué pasó con los semáforos, no me pregunten sobre semáforos, no me pregunten sobre López-Gatell, yo no sé nada de eso, pero digamos, sí sé que hay semáforos y que eventualmente, queramos o no queramos, vamos a tener que regresar a operar la economía y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa economía se empiece a recuperar de una manera más rápida que la que se prevé que pueda recuperarse en los próximos meses o en los próximos prácticamente años, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi presentación. Déjenme ponerlo en modo de presentación. Hoy es 14 de julio, ¿verdad? Y me voy a ir directo a esto. Pero antes de explicarles el gráfico, les voy a decir a qué nos referimos con movilidad social en México. Entonces, la pregunta básica que nos hacemos en el SEI cuando hablamos de movilidad social es si las condiciones de origen de las personas están siendo determinantes en sus opciones de logro, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, el hecho de nacer hombre o mujer, si eso cambia mis opciones de vida, ¿no? Es un accidente de cuna, nacer hombre o nacer mujer, ¿no? 50-50. Si el hecho, por ejemplo, de nacer en el sur de México o nacer en el norte de México cambia mis opciones de vida, ¿no? Son todos accidentes de cuna, o como les diría John Roemer en sus análisis sobre igualdad de oportunidad, son circunstancias, es decir, son situaciones sobre las cuales las personas no tienen control. Ellos no eligen, ¿no? Como lo diría claramente Joe Stiglitz, las personas la mejor elección que pueden hacer en su vida es escoger bien a sus padres, ¿no? Es decir, es algo que no podemos hacer. Estamos nosotros a punto de nacer y no nos sacan un menú para elegir el hogar en el que queremos nacer, ¿no? Son accidentes de cuna, son circunstancias sobre las cuales no tenemos control. Y la pregunta es, ¿qué tanto pesan esas circunstancias en las opciones de logro de las personas? A eso nos dedicamos en el SEI desde hace prácticamente 15 años, 3 encuestas nacionales, y la última encuesta nacional, que fue la que levantamos en 2017, tiene una característica en particular, que es que podemos hacer desagregaciones regionales. Entonces podemos capturar, en términos de estadística descriptiva, que es lo que les voy a presentar hoy, el efecto del accidente de cuna por región, ¿no? Es decir, el hecho de que yo esté que sea originario del sur, o que sea originario del norte, o que sea originario de esta regionalización que ustedes ven en el mapa de la derecha. Ahora, en términos de resultados, ¿quiénes somos? ¿No? Es el gráfico que está del lado izquierdo, lo que nos dice es, si nosotros dividimos a la población en un edificio, de los menos ricos a los más ricos, del estado socioeconómico más bajo al estado socioeconómico más alto, y conformamos un edificio de 5 pisos, lo que nos muestra esta gráfica es qué pasa con los que nacieron en el piso más bajo, ¿no? Los que están en la situación socioeconómica de mayor desventaja. Y entonces,
Yo nazco en el primer piso y la pregunta es, cuando yo soy adulto, ¿en dónde estoy? ¿En el primero, segundo, tercer, cuarto o alcanzo el quinto piso, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven del lado izquierdo del gráfico, en color naranja, la primera barra nos dice 49%. Eso lo que nos dice es que 49 de cada 100 mexicanos que nacen en el primer piso de los 5 pisos se quedan en el primer piso, ¿no? Eso quiere decir que más de la mitad logran superar su posición de origen en términos relativos, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, en movilidad decimos hay movilidad de corto alcance o de largo alcance. Como ustedes pueden ver ahí, la segunda columna es donde se acumula la mayor proporción, prácticamente la mitad de los que logran salir o ascender, ¿no? Bueno, esos llegan al segundo quintil, es el 25% que está ahí marcado. Y la pregunta es, si yo nazco en condición de desventaja relativa, ¿qué probabilidad tengo de alcanzar el nivel más alto, en este caso, el quinto piso? No estamos hablando de si alcanzamos el 99.9% en términos de ingreso, no estamos hablando simplemente del 81% al 100%. ¿Cuántos? 3 de cada 100, que es la columna que está hasta el lado derecho, ¿no? Ahora, si eso lo trasladamos a las condiciones de pobreza anteriores a la pandemia, es decir, cuando teníamos más o menos en promedio al 41% de la población en pobreza, de acuerdo con los datos de Coneval, pobreza multidimensional, y asumimos que nuestra medida sea comparable con esa, lo que nos está diciendo es que 49, que es la primera barra, más 25, que es la segunda barra, es decir, 74 de cada 100, 74 de cada 100 que nacieron en el primer piso, cuando alcanzan la edad adulta, o cuando alcanzaron la edad adulta, no lograron superar la línea de pobreza de este país, ¿no? Eso es México. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos esto en términos regionales? Y esta es la siguiente gráfica. Ahí está. Ustedes lo que pueden ver es el gradiente tal cual en términos de opciones de ascenso, de arriba para abajo. Hasta abajo tenemos al sur. Ese 86% que ustedes ven es el equivalente al 74% nacional. Entonces, lo que nos dice es que 86 de cada 100 que nacen en el primer piso no superaron la condición de pobreza. Y que solo 14%, es decir, un poco más de 1 de cada 10, sí la logran superar, ¿no? Ahora, si yo les dijera qué pasa en términos de movilidad de largo alcance, de los que salen de la parte baja del piso más bajo, en el caso del sur, ¿qué proporción alcanza el nivel más alto? Es 2 de cada 100. Si nos vamos al extremo, que es el gráfico después del nacional, que está el norte, este 2 de cada 100 se convierte en 8 de cada 100. Es decir, si nacemos en el norte en el piso más bajo, nuestra probabilidad de alcanzar el piso más alto es 4 veces mayor a hecho de que por accidente yo haya nacido en el sur, ¿sí? Por otro lado, en el caso del norte, los que se quedan en condición de pobreza habiendo nacido en el primer piso es el 54%. Es decir, casi la mitad, 46%, sí logran superar la condición de pobreza. Eso es México en términos de movilidad social. Y la pregunta es, ¿cómo está siendo el efecto de la pandemia en términos de esto? Entonces, ahí tenemos que pensar varias cosas. Una es, ¿qué sucede cuando tú tienes un choque con estas características? ¿Qué efecto intergeneracional puede tener? ¿No? Aquí estamos hablando en términos intergeneracionales. Entonces, un choque en un momento en el tiempo, como es la pandemia, ¿cuál es el efecto potencial que puede tener sobre estas opciones de movilidad social? No sobre nosotros, bueno, al menos sobre mí, a lo mejor de otro lado hay gente mucho más joven, seguro, pero digamos, no sobre mí y mi familia, digamos, mi esposa, pero sobre mis hijos, ¿no? Es decir, una marca con esas características, ¿qué impacto tiene? ¿Y qué impacto tiene a lo largo de toda la distribución? Y entonces una primera cosa que tenemos que hacer es ver cómo están siendo los efectos inmediatos de la pandemia. Y entonces aquí lo que les voy a presentar es simplemente datos descriptivos de qué está pasando en términos de empleo formal, es decir, el que está registrado ante el IMSS, ¿no?
Y entonces ahí lo que podemos ver es que a día de hoy, es decir, bueno, no a día de hoy, en junio teníamos un total de 19.5 millones de empleados registrados ante el IMSS, ¿no? Cuando el último mes donde alcanzamos el máximo, es decir, el máximo a partir de que empezamos a caer, fue en febrero, en 2020, y en ese momento teníamos 20.6 millones de empleados registrados ante el IMSS. Esto quiere decir que en el transcurso de marzo, abril, mayo y junio, en 4 meses, hemos perdido, en términos de empleo formal, 1.1 millones de empleos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ha sido la intensidad en términos regionales? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, en términos de estadística descriptiva, nuevamente, aquí lo pueden ver del lado izquierdo. En términos absolutos, ese 1.1 millones de pérdida de empleo formal se ha repartido de esta manera. En el norte, 238,000. En el norte-occidente, y piensen en el mapa que les presenté al principio, 109,000. Norte-centro, 143,000. El centro, que es donde está la Ciudad de México, 395,000. Y el sur, 228,000. ¿No? Si nosotros pensamos en términos de población, si mal no recuerdo, donde tenemos una mayor concentración de población es en el sur y después en el norte. Y luego ya vienen las otras zonas del norte que tienen una menor población, sobre todo hablando de población en edad de trabajar 15-65 años, ¿no? Ahora, lo que está del lado derecho no es en términos absolutos, porque digamos, en términos absolutos tú dices, hay un gran problema en términos de la intensidad del efecto, en la intensidad del choque en el centro, ¿no? 400,000 empleos del 1.1 millón que se han perdido se concentran en el centro. Y en el norte también, ¿no? 238,000 y sur 228,000, los otros mucho más ligeros. Pero lo que les pongo del lado derecho es la pérdida de empleo como porcentaje del nivel de empleo que había en cada una de estas regiones en el mes de febrero, ¿sí? Y entonces ahí podemos observar una intensidad diferenciada, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el norte se ha perdido 4.3%, 4.3 puntos porcentuales, si tomamos como base 100, 4.3% del empleo. Y en el sur, por ejemplo, donde está la mayor intensidad está no en el centro, que es donde tenemos una mayor pérdida en términos absolutos, pero en el norte-occidente y en el sur, ¿no? En el norte-occidente, 8% y en el sur, 9%, ¿no? Entonces, si regresamos y pensamos en nuestro mapa de movilidad social y vemos el efecto que esto puede tener y tomamos en cuenta lo que Araceli nos dijo con relación a la dependencia del ingreso, pues resulta que en términos relativos, donde está habiendo un mayor golpe es en el sur, ¿no? También norte-occidente, pero en el sur hay un golpe importante en términos de lo que representa la pérdida de empleo con relación al total de empleo que teníamos en la zona en febrero, ¿no? Entonces, ahí hay un foco que se enciende y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar acciones en torno a cómo proteger a la población ante un choque con estas características. Ahora, si esto además de contrastarlo con el tema de movilidad social intergeneracional, lo contrastamos en términos de lo que quieran, todo lo que nos enseñó Araceli, protección social, acceso a salud, todas las carencias que utiliza Coneval, la proporción de pobres como proporción de la población que tienen esas regiones. En todos los casos sabemos que el sur es el que está en la cola, en la parte baja del gradiente regional, y entonces a eso hay que sumar una situación como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, en este momento hay una incertidumbre importante, ¿no? Una incertidumbre, a lo mejor podemos ver referencias internacionales y ver que hay una reapertura, una eliminación gradual del distanciamiento social, por ejemplo, en los casos más cercanos a nosotros, los europeos occidentales. Podemos empezar a ver lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, Alemania, etcétera. También podemos ver lo que está pasando en Estados Unidos, pero digamos, en términos del timing, del momento de la circulación de la pandemia, volteamos hacia Europa para ver en todo caso, en términos de ese tiempo, qué es lo que nos espera.
Y sabemos que no va a ser fácil porque, a diferencia de Europa, nosotros tenemos problemas mucho más profundos en términos de poder lograr el distanciamiento social, problemas en términos de la calidad de nuestros servicios de salud, problemas en términos de comorbilidades. A lo mejor ahí ellos sí tienen un problema más serio en términos de rangos de edad, ¿no? Y de quién es vulnerable, pero lo que se está viendo ahora en la reapertura en Europa es mayores intensidades de contagio entre la población más joven, porque a final de cuentas es la que está regresando o la que está recortando el distanciamiento social, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos únicamente de la parte económica, esta gráfica a mí me gusta mucho, la hizo Norma Samaniego y le pregunté a Norma cuándo lo iba a publicar. Me dijo que la ha publicado muchas veces en presentaciones, pero que próximamente va a salir en un artículo de investigación. Yo tomo este gráfico y lo cito en un articulito que me pidió Nexos para el mes de julio. Y entonces aquí lo interesante es ver dos cosas. Si ven las tres líneas, las tres tendencias, el color rojo es la crisis de 2008, el color azul es la crisis de 1995 y el color amarillo es la crisis de 2001. Y lo que nos dice es el choque en términos de porcentuales del empleo formal, ¿no? Es decir, el mismo que yo les presenté, pero para estas tres crisis en términos porcentuales. Entonces, ella lo que hace es decir, bueno, como en mi caso, tomo febrero, que es el punto máximo, y luego veo la caída, y la pregunta es, ¿en qué momento vuelvo a recuperar el nivel original de mi punto más alto original? En este caso, si fuera nuestra crisis de la pandemia, febrero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar regresar a febrero? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar regresar al punto original? Tenemos tres crisis que fueron distintas. O sea, por ejemplo, en términos del choque de la crisis, sabemos que la crisis de 1995 fue un choque muy importante que se repartió en 2 años. Tuvimos una caída en algún momento de 7%, que era parte de lo que se estaba mostrando Araceli como un posible escenario, una pérdida de 7%. En ese caso, recuperar el nivel de empleo formal le tomó al país 30 meses, es decir, 2 años y medio. Si hablamos de la crisis de 2008, que fue una crisis que muchos de nosotros sentimos más cerca, pero también tiene que ver con que está más cerca en términos del tiempo, pero también fue una crisis importante, muy importante a nivel internacional. Digamos, la azul es la nuestra, ¿no? Que contagiamos a todos. En la roja vamos muy acompañados. Esa, en términos de empleo, le tomó 19 meses regresar al punto original. Y en el caso de la crisis de 2001, que pareciera que es una que la gente recuerda menos, pero porque el choque, digamos, inmediato, fue menor, fue menos intenso, pero fue más duradero en el tiempo. Y ahí, en la crisis de 2001, 2004, 2005 en este caso, el empleo formal recuperó su nivel original en 48 meses, es decir, en 4 años. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, uno, ¿cuál es la intensidad que nos espera en términos de pérdida de empleo? Ya vamos en 1.1 millones en el caso del empleo formal. Si hacemos análisis de elasticidad con relación a la caída en términos del PIB, podríamos estarnos moviendo, digamos, si la caída alcanzara cerca de ese 7%, a lo mejor nos estaríamos moviendo en un rango de 1.7 millones de empleos formales perdidos. Pero eso puede ser, en algunos casos, se han presentado escenarios donde incluso la caída se va a 2 dígitos, 10%, y entonces el cálculo ahí tendría que hacerse, volver a hacer el cálculo, y entonces ahí a lo mejor la pérdida de empleos no se puede estar yendo arriba de los 2 millones de empleos formales, ¿no? Y siempre digo formales porque no debemos olvidar que también hay toda una serie de pérdida de empleo en el sector informal. Y entonces ahí la gran pregunta es, si tenemos esta intensidad en la caída, digamos, 1.600.000, 1.800.000 empleos formales perdidos o hasta 2 millones, ¿qué tenemos que hacer para que la recuperación, al menos para regresar al punto original, no nos lleve 48 meses, sino que nos lleve un poco menos de tiempo? ¿Cómo voy, Alejandro, de tiempo? Un par de minutos para recapitular, okay. Roberto, muchas gracias. Entonces, aquí me voy a detener con este cuadro,
que tiene que ver con lo que les decía al principio, con gente como Araceli, armamos desde el SEI una propuesta, ¿no? De qué teníamos que hacer, pero eso lo hicimos en abril. Y entonces nosotros planteamos la necesidad de dos cosas. Una, proteger a las personas, proteger a las familias ante la pérdida de empleo. Y dos, evitar que la pérdida de empleo fuera mayor y para poder lograrlo, entonces establecer un mecanismo para que las empresas pudieran preservar estos empleos. En su momento esta propuesta, cuando hicimos el cálculo, representaba de 3 a 3.5 puntos porcentuales del PIB, que en términos de dinero es mucho, es decir, un punto porcentual son 240,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una propuesta que representa más o menos un poco arriba de 800,000, 720,000, 840,000 millones de pesos, ¿no? Ahora, aquí la gran pregunta es, y cuando ustedes ven la propuesta y la composición, es si estamos en ese momento, y yo les diría, sí, seguimos en ese momento, pero no se ha hecho lo suficiente en términos de estos esfuerzos que nosotros planteamos. Pero dos, es lo siguiente, es cómo hacemos para que esta curva de recuperación en el empleo no se nos vaya más profunda, más hacia abajo, y tarde menos tiempo en regresar al punto original. Y entonces ahí me parece que estamos en el momento donde tenemos que hacer un ejercicio análogo a lo que hicimos en los meses de marzo y abril para pensar cómo tenemos que hacer para que esta pérdida de empleo que estamos observando se recupere más rápidamente al tiempo de que evitemos que más empleos de los que actualmente todavía se sostienen sigan perdiéndose. Entonces ahí el reto es doble y es otra vez un reto como el de siempre, de espacio fiscal, de disposición política y de identificación clara de dónde están los mayores costos, que sabemos que son generalizados, pero que en términos relativos pueden ser más afectados los que están en la parte baja de la distribución, pero que las transferencias, como están definidas actualmente, en el día a día antes de la pandemia, no son suficientes para resolver el problema. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Araceli. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han ido acumulando. Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos avanzando en preguntas y respuestas. Una de las primeras que tenemos es para la doctora Araceli Ortega, referida al asunto de las transferencias. Por ahí la pregunta un poco larga, la trato de resumir, tratando de hacer justicia a la pregunta. Decía, bueno, finalmente en los países con estado de bienestar las transferencias parecían ser razonablemente útiles. En este caso en particular, hablando de los segmentos más vulnerables y desprotegidos, ¿cuál sería tu opinión, doctora, respecto a las transferencias? ¿Serían útiles o realmente habría que optar por otro esquema? Sí, qué buena pregunta. La verdad, como vemos todo lo que está haciendo Europa, creo que aquí lo que hay que hacer es una distinción, ¿no? En el caso de países como América Latina, las transferencias a las que se ha referido el gobierno son estas, en su mayoría, antes de que cerrara Prospera, pues son transferencias condicionadas hacia los más pobres. En el caso de Europa, como creo que bien menciona ahí, pues se tiene una tradición más larga y ahí las transferencias las pueden ser para toda la población, ¿no? Algo que también hemos venido estudiando mucho es este Earned Income Tax Credit, el subsidio al empleo. Entonces, en Europa lo que tienen muy bien marcado es que tú te registras y si eres una familia, por ejemplo, en formación todavía no tienes hijos, o hombre, mujer trabaja y alguien perdió el empleo, la transferencia que te van a hacer es de acuerdo a tu prototipo de familia, supongamos en Dinamarca, en Holanda, en Francia. Si lo que pasa es que tienes hijos y tienes 3 hijos y en algún momento te quedas sin empleo y necesitas una transferencia para poder alimentar a esos niños, la transferencia que te va a hacer el gobierno es de acuerdo a eso, ¿no? A ese problema que tienes para subsanar la pérdida de empleo. Si tu transferencia va a ser porque te enfermaste y sufriste alguna incapacidad que no te permita trabajar o vas a tener más gastos de bolsillo en salud, también te lo van a cubrir. Entonces, la tradición en Europa o el estado de bienestar se forma también con todos los impuestos que la gente paga por su ingreso, ¿no? Cuando trabaja.
En el caso de América Latina, pues con un más del 60% de empleo informal, no tenemos ese estado de bienestar, ¿no? Y por lo regular, las transferencias, pues cuando empezó Prospera, Progresa, Oportunidades, o como se llama, pues mucho venía de deuda, ¿no? De préstamos del Banco Mundial, del BID. Entonces, acá lo que estamos hablando es de no tener solamente a lo mejor esas transferencias para las personas que más lo necesitan, pero tener transferencias para las empresas que son las que están dando el empleo, que es como lo está haciendo en Europa, ¿no? Esa transferencia que están dando es para que las empresas puedan seguir pagando los salarios de los trabajadores. Claro que es deuda y claro que hay discusiones, como los hemos visto, entre Alemania, España, Italia, de cuánto se va a aprobar en el monto para seguir pagando esas transferencias, ¿no? Como zona euro. En el caso de México, pues no se ha hecho nada. No se ha hecho nada en cuanto a transferencias a empresas, ¿no? Y lo que se sigue haciendo son esas pequeñitas transferencias a la población más pobre. Muchas gracias, doctora. Doctor Roberto, voy a juntar un par de preguntas en virtud del tiempo, que como siempre nos gana. Una de ellas tiene que ver con la distinción conceptual entre cómo podríamos definir desigualdad y cómo podríamos definir pobreza, con afán de distinguirlas. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, que ha generado una serie de cuestionamientos importantes en el chat entre nuestro auditorio, es estas diferencias importantes que mostrabas en tus gráficas, doctor, respecto al sur y al norte-occidente. Por ahí una de las preguntas se adelantaba y decía, bueno, ¿será por caída en el turismo que estas dos regiones tienen esta caída, tanto una de 8 y otra de 9 puntos? Y la otra pregunta era, bueno, ¿qué otras razones pueden explicar esta caída? Entonces, bueno, serían estas dos preguntas, la distinción conceptual entre desigualdad y pobreza por un lado, y por supuesto, las diferencias que encontraste entre sur y norte-occidente. Muchas gracias, doctor. Gracias. Nada más, con relación a lo que le habían preguntado a Araceli, o sea, yo creo que hay que distinguir, es decir, tenemos dos retos. Uno es el coyuntural, ¿no? Y es un poco de lo que estamos hablando, es decir, cómo recuperas el nivel de empleo, cómo proteges al empleo, cómo proteges a la población en general. Pero luego está la estructural, ¿no? Que es lo que nos ha mostrado esta situación, es que estamos muy lejos de poder estar preparados para enfrentar algo así. Y ahí es donde justo esto que decía Araceli de los esquemas de estado de bienestar europeos, pues entran de manera natural a una discusión mexicana, ¿no? Así cómo construimos mecanismos de protección social. Ahora, sobre las preguntas, digamos, cuando hablamos de pobreza, pues tú lo que haces es simplemente dices, ok, lo que tienes que decir, ok, ¿cuál es un nivel digno, ¿no? De vida? Pues lo puedes pensar así. Y entonces, ¿cuánto nos cuesta, si solo estamos pensando en términos de ingreso, cuánto nos cuesta alcanzar ese nivel digno de vida? Y entonces pones una línea y es una línea arbitraria, literalmente, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener una línea más abajo, una línea más en medio, una línea más arriba con relación a dónde está ubicada la población. Pero obviamente no es tan banal, es decir, dónde colocas la línea depende de muchas consideraciones. ¿De qué tipo de consideraciones? Pueden ser consideraciones desde lo que nosotros estamos acostumbrados, que es no salir a campo, pero digamos utilizar nuestro know-how en términos técnicos y decir, bueno, haces las cuentas y dices, para esta canasta me alcanza tanto y esta canasta es para tantas, para que puedan consumir tantas calorías y con eso sostenerse en pie, etcétera, para que se puedan vestir, etcétera, ¿no? Esa es una manera. Y entonces ahí es donde entra una discusión de qué es pobreza y qué no es pobreza. Pero la pobreza no es lo mismo que la desigualdad, aunque están íntimamente relacionadas. La desigualdad es más bien cómo nos estamos repartiendo. La desigualdad se refiere a cómo nos estamos repartiendo el pastel, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una desigualdad total, quiere decir que una sola persona se está llevando todo el pastel, ¿no? O cuando hablamos de igualdad perfecta, entonces, si tenemos 100 pesos, si tenemos 100 personas, cada persona se lleva un peso, ¿no? Eso es, digamos, a lo que nos referimos con desigualdad. Ahora, hay distintos tipos de desigualdad, ¿no? Y está, digamos, algo que marca un antes y un después en la discusión sobre la desigualdad, y no porque él represente únicamente él represente esa
trayectoria de análisis sobre desigualdad, sino que sí es una culminación de análisis conceptual, pues tiene que ver con todo el trabajo que ha hecho Amartya Sen, ¿no? Y Amartya Sen, desde el enfoque de funcionamientos y capacidades, hay una discusión muy famosa en las Tanner Lectures de 1979, donde lo que se hace es una pregunta, ¿no? Y él dice, ¿desigualdad de qué? ¿No? Y no me voy a meter a la discusión de la Tanner Lecture de Amartya Sen, pero sí podemos hablar de diferencias en tipos de desigualdad. Y al menos yo mencionaría 3. Una tiene que ver con desigualdad de resultados, que es lo que les conté ahora, es decir, tenemos 100 pesos y cómo se reparten, 100 pesos por PIB y cómo se reparten, ¿no? Esa es desigualdad de resultados. Luego tenemos una cosa que es desigualdad de trato, y ustedes piensen, por ejemplo, en la desigualdad de género, ¿no? Es decir, cómo se está tratando en el mercado laboral a las mujeres versus los hombres, cómo se está tratando a la población por su tono de piel, ¿no? Esa es desigualdad de trato. Y luego tienes la tercera, que es desigualdad de oportunidad, que es la que está más cercana al tipo de análisis que nosotros hacemos, que tiene que ver con justamente si la distribución de oportunidades es pareja o no es pareja, ¿no? Es decir, si el hecho de que las circunstancias con las que nacen las personas sean distintas entre ellas, resultan determinantes o no en lo que puedan hacer en la vida. Entonces, ¿tenemos o no tenemos las mismas oportunidades todos? Entonces, son como los 3 tipos de desigualdad. Con relación a las diferencias regionales, puede tener mucho que ver, y eso ahí lo puede comentar también Araceli, en cómo por sectores se ha ido perdiendo el empleo en los distintos lugares. Yo realmente esa parte no la he pensado a profundidad, pero digamos, en general yo les diría que si nosotros vemos el mapa del país, tú cuando ves el sur, es el lugar donde la tasa de formalidad es más baja, ¿no? Es decir, nosotros vemos la tasa de informalidad en el sur y es altísima, ¿no? Es tan alta como diferencias de puntos porcentuales de más de 2 dígitos, ¿no? Con relación a las demás regiones, ¿no? Entonces, tú tienes mercados muy restringidos laborales en el sur y esos mercados restringidos en el sur están siendo golpeados más intensamente, ¿no? En el norte-occidente y en el norte son otras dinámicas, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa ahí, que es, por un lado, la densidad poblacional y por otro lado, esto que les dije que no me he metido realmente a desmenuzar, la composición del desempleo en términos del sector, pero que hay que analizarlo, ¿no? Es decir, ¿dónde está la maquila? ¿Dónde están los corredores turísticos? Todo eso, por supuesto que importa, porque eso también te va a decir cuál va a ser la velocidad de recuperación una vez que estemos abiertos nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por estas respuestas. Voy a juntar algunas preguntas que nos han llegado aprovechando la coyuntura de tu respuesta sobre el empleo respecto a los impactos dobles, ¿no? El primero es si todos estos efectos que nos han ilustrado desde los modelos de equilibrio general y los de pérdida en el empleo por región, ¿cuál es la relación que guardaría con el empleo informal? Es decir, ¿esperaríamos un escenario semejante con el empleo informal? ¿Peor? ¿Mejor? Esa es una pregunta. Otra pregunta tiene que ver con cómo absorbe, si es que esto ocurre, el empleo en su conjunto, la informalidad y la formalidad como golpes a la economía como un todo, ¿no? ¿Ahí se refieren a desplazamientos de uno al otro? Ok. Y la última sería, bueno, cómo preservar, que no caiga tanto el empleo, cómo preservar un poco el empleo, pero tampoco sacrificarlo con deuda. Serían como 3 puntos de empleo. No sé si gustas empezar, doctora, o gustas empezar, doctor. Sí, si quieres, comienzo. También con respecto a todo lo que comentó Roberto, como bien dice, por ejemplo, esta división entre empleo formal e informal, donde informal nos referimos a aquellas personas que no pagan impuestos y que no tienen ciertas, ¿no?, protecciones sociales. Si nosotros vemos el mapa de México, el norte tiene un desempleo mucho más alto que el sur en tasa, ¿no? En términos de tasa, el norte pareciera que tiene tasas de desempleo mucho más altas, pero cuando vemos la informalidad, el sur tiene tasas, en Oaxaca, recuerdo, hasta el 80% informal. Entonces hay menos desempleo
pero es que el empleo que tienen es precario, ¿no? Es informal o es este trabajo que no tiene todos los beneficios, que ahora con la pandemia lo pierden y ni siquiera tienen un beneficio de salud o un beneficio de protección contra otras enfermedades o incapacidades, ¿no? Ni siquiera van a tener pensión o préstamos para casa, para todo esto. Entonces, pues formal e informal. En cuanto a los modelos, por ejemplo, de equilibrio general, el modelo que presenté es nacional, entonces ahí lo que podemos distinguir es entre los distintos sectores y podemos distinguir dónde están los empleos más formales e informales de los distintos sectores de la economía y podríamos hacer esa simulación. O sea, si bien ahorita está ahí el modelo, nada más tengo que decir, para decir los impactos entre las personas que tienen empleo formal e informal, simplemente hay que desmenuzarlo para ver cómo va a estar el cambio en el bienestar entre el empleo formal e informal a nivel nacional. Ahora, matrices para hacer estos modelos a nivel subnacional, pues hay que construirlas, ¿no? Creo que es un gran vacío que tiene México. Hay matrices regionales, no siempre están todas actualizadas. Por ejemplo, todavía ni siquiera tenemos la MIP 2018 de, ¿cómo se llama?, del INEGI. Tenemos la matriz de insumo producto del 2008, la del 2013, pero la del 2018 pues todavía no está, ¿no? Publicada. Entonces, pues y a nivel todavía subnacional, para saber cómo repercute, por ejemplo, el turismo en el sur o el turismo en el norte o la agricultura en el centro, todo en estos modelos, pues es aún más difícil. Pero a nivel nacional, sí podemos ver cómo repercute el empleo formal, el informal, y cómo está repercutiendo en los distintos sectores de la economía. Como bien veíamos en el IGAE, los sectores primarios como la agricultura, pues están sufriendo menos que los sectores secundarios como la manufactura. Y en el sector de servicios es un efecto mixto, porque ahí tenemos servicios, por ejemplo, de transporte, pero también tenemos servicios bancarios, ¿no? Entonces, en el terciario, que se ve ahí una mezcla, pero todos ellos pues tienen caídas mayores al 10%, ¿no? En este primer mes medido de marzo a abril, porque ni siquiera tenemos las mediciones de abril a junio, ¿no? Algo muy importante que comentaba Roberto también, pues es esta movilidad, algo que seguramente va a tardar, o sea, todavía no estamos cayendo a lo más bajo y no sabemos cuánto es lo más bajo. Entre la presentación que hizo sobre cuánto va a tardar en recuperarse la economía, por ejemplo, tomando en cuenta la crisis del 2008, también un estudio que hicieron Miguel Sekel y uno de sus autores, decían que para el empleo, la crisis del 2008, para el empleo formal tardó 4 años en llegar al mismo nivel, o sea, 48 meses. Y el empleo en sí, el PIB, en 1.5 años. Luego el empleo también había que desmenuzarlo por los distintos grupos de edad. O sea, también tenemos, ¿qué va a pasar con el empleo de los jóvenes de menos de 24 años? ¿Qué pasa con el empleo un poquito más consolidado entre las personas 30 y 40? ¿Y qué pasa con el empleo de las personas de más de 40 años? ¿No? Entonces, repercute también la crisis según no solamente los niveles de pobreza, pero también las edades, ¿no? Las edades, los sectores y la formación familiar. Hay muchas familias de personas de más de 50 años que ya no tienen los hijos, ¿no?, en el nido. Pero hay familias en reciente formación con niños pequeños que la pérdida del empleo pues le va a repercutir a generaciones. Entonces también, digo, para todos los que están dentro de la escuela de gobierno o dentro de otras escuelas, pues hay mucho todavía por investigar, ¿no? No se tienen respuestas. Muchas gracias, doctora. Roberto, por favor. O sea, retomando esta última parte que mencionaba Araceli y intentando recordar el documento de Miguel Sekeli, me parece, Araceli, que hacían las diferencias también por niveles de ingreso, o sea, digamos, los niveles de ingreso en donde habían perdido el empleo y cuánto les había tomado recuperarlo, ¿no?, a cada uno de esos grupos. Y también, digamos, estamos hablando de desigualdad y ahí hay desigualdad. Es decir, el tiempo de recuperación fue diferenciado, ¿no? No me acuerdo si Miguel también lo hizo por género, pero sí lo hizo por, digamos, sí, por sexo. Sí, lo hizo por género. Y esto que decías, ¿no? Por grupos de edad, ¿no? Y en todos estos casos se observa
buena medida diferencias, ¿no? Tanto en la intensidad del choque como en el tiempo de recuperación en número de meses, ¿no? O número de años en este caso, para regresar al punto original. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando planeas, ¿no? No únicamente la protección, sino en este caso la recuperación o la generación de empleo y dónde deberías estar colocando tus baterías, dada la restricción presupuestal a la que te enfrentas. Había una de las preguntas que tenía que ver con lo de la deuda, ¿no? ¿Cómo le haces? A mí esa pregunta me la hacen mucho porque pues es obvia, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar? Y hablaba yo del espacio fiscal, ¿no? Por ejemplo, el CIEP ha hecho cálculos y hablan de más o menos 2 puntos porcentuales del PIB de espacio fiscal. Próximamente va a publicar algo Fausto Hernández al respecto. Digamos, ahí, tomando en cuenta lo que próximamente va a publicar Fausto, diría que el choque, o sea, el sabor que me deja después de haber leído el texto, yo no se los puedo contar porque también no sale, pero va a salir. Bueno, a lo mejor cuando esto está en YouTube ya está el texto público, pero digamos, el sabor que me deja es que en el análisis costo-beneficio o ante la disyuntiva, el costo de oportunidad de dejar de hacer cosas, dada la restricción presupuestaria a la que nos enfrentamos, va a resultar más caro que haberlo hecho y habernos endeudado, ¿no? Porque vamos, luego en el tiempo tú puedes hacer los ajustes que de por sí tienes que hacer, porque hay un problema estructural de ingreso fiscal y también de cómo lo estás gastando, pero digamos, en la parte de ingreso fiscal hay un problema, y había manera de enfrentar este endeudamiento y luego comprometiéndote como Estado, y cuando digo Estado es gobierno federal, partidos políticos, gobiernos estatales, municipales, etcétera, comprometiéndose a una reforma hacendaria seria, el efecto del monto que nosotros, por ejemplo, estábamos planteando, que es de 3 a 3.5%, no era algo insalvable en el tiempo, y cuando digo el tiempo es justamente 15, 20, 25 años, que es lo que tenemos que suavizar para que no haya un choque intergeneracional tan importante como el que nos podemos esperar. Entonces, si no tienes, pues pides prestado, ¿no? Y luego te ajustas, pero lo importante es cómo lo utilizas de tal manera que el choque se mitigue y el tiempo de recuperación se acorte, ¿no? Ese sería el gran reto, y eso es lo que nos ayudaría a que ese uso de ese gasto extra tuviera sentido, ¿no? Si es nada más para hacer comerciales o cosas así, decir, no, que quedes en casa y nada más, pues eso no va a servir para mucho. Para algo servirá, pero no va a ser tan efectivo como lo que necesitamos. Ahora, con relación a cómo se utiliza, o sea, si estamos en un país con el nivel de informalidad en el que tenemos, resulta muy complicado identificar a la población que está perdiendo, o sea, identificar, me refiero a ir y darles el dinero, a identificarlos, los que están perdiendo en el sector informal del trabajo, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que planteábamos era simplemente, y ahí Araceli lo sabe, es transferencias. Pero las transferencias, no, o sea, nosotros cuando pensamos en transferencias, estamos pensando en transferencias de emergencia, ¿no? Choques que requieren de transferencias de 3 meses. Y a lo mejor se pueden extender hasta 6 meses. Pero lo que tú no puedes hacer es decir, miren, necesitamos transferencias y entonces, dadas las transferencias, nos vamos a inventar un sistema de protección social donde el único componente de ese sistema de protección social universal va a ser un ingreso vital, permanente, sin reforma hacendaria de por medio ni nada. No, a ver, nos regresamos y decimos, necesitamos transferencias que son de emergencia para la población que está siendo golpeada, y eventualmente tú tienes que hacer una reforma hacendaria que te cubra ese hoyo más todo el hoyo que estamos acumulando y construir un sistema de protección social universal donde prácticamente el último componente es el de un ingreso básico universal permanente, ¿no? Entonces, digamos, cuando hemos tenido estas discusiones, lo que nosotros pedimos es ordenar la discusión y separar las cosas. Una cosa es que nosotros apoyemos un ingreso vital de emergencia para los que están siendo afectados.
Otra cosa muy distinta es que nosotros digamos, vamos a crear un ingreso básico universal sin haber de por medio una reforma hacendaria que lo pueda hacer sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Claro, perdón, yo nada más agregaría que algo que es muy fácil y que antes de pedir, o sea, una deuda, pues como cualquiera que va a comprar algo y ves tu tasa de retorno, ¿cuánto te da una inversión de $1 en una transferencia y cuánto te da la inversión de $1 en la creación de un empleo? Las transferencias no se pueden hacer por siempre, ¿no? Porque siempre vas a estar dando esa transferencia. Mientras que si das $1 a creación de empleo, es más fácil que aunque sea más caro, sea mayor deuda, en el largo plazo vas a tener una tasa de retorno más amplia, ¿no? Una tasa de retorno más grande que dar siempre transferencias, ¿no? Oye, Alejandro, y del tamaño del golpe, porque la gente preguntaba, ¿no? Informales, sí, formales. Pues mira, digamos, no tengo una proporción exacta en este momento, pero si ustedes van y revisan los resultados de la ETOE, que es lo que vino a suplir la ENOE por parte de INEGI, ahí puedes ver, por ejemplo, a cuánta gente mandaron a su casa a descansar, ya sea con ingreso o sin ingreso, y también una cosa muy importante, cómo ha ido cambiando la composición en términos de población económicamente activa y población no económicamente activa, ¿no? Versus la población disponible. Entonces, sí te das cuenta que la proporción del choque me parece que es más que proporcional que la proporción formal-informal. Es decir, en la informalidad está habiendo un mayor choque versus el formal, y eso, una vez más, te habla de cómo el golpe del choque es diferenciado por estratos, porque nosotros sabemos que la mayor parte de la población informal no es que esté a la par de la población formal, sino que está en la parte baja, digamos, de la mitad para abajo en la distribución del ingreso del país. Pues muchas gracias. Me informan que ya tenemos que ir cerrando. Todavía nos quedan por ahí un par de preguntas, pero bueno, les agradezco mucho su tiempo, a todas las personas que se han conectado, a ustedes también, a nuestros expositores, a la doctora Araceli Ortega, al doctor Roberto Vélez. Muchas gracias por su disposición, por aceptar la invitación para estos seminarios. Este seminario será el último del mes de julio, pero regresaremos en agosto con unas nuevas series. También debo hacer el comercial antes de que Eva Aguanto me corte. Estas pláticas, todas las que hemos sostenido desde, corrígeme Evita, pero creo que de abril para acá, mayo para acá, van a estar disponibles en nuestras redes sociales, en la página de la Escuela de Gobierno en YouTube, para que ustedes las puedan volver a ver o difundir, muchas gracias, o ver por primera vez. Simplemente para terminar, quiero agradecer al equipo de comunicación de la Escuela de Gobierno, a toda la Escuela de Gobierno también por su cooperación, distintas profesoras, a nuestros invitados externos como Roberto en esta ocasión, que nos ha apoyado también con su tiempo y su presencia y toda la información que nos ha brindado. Les agradezco mucho. Siguen llegando preguntas por ahí de la reforma fiscal. Hay una pregunta que si por ahí me ayudan en el chat a responder, es una pregunta importante por lo provocativa que es si debemos dejar de destinar dinero a los megaproyectos para destinarlos a otras cosas derivadas de la pandemia, ¿no? En fin, creo que tenía que haber cortado ya hace varios minutos, pero bueno. Bueno, Araceli ya lo dijo, sí. por cada peso gastado, cada peso invertido, ¿cuál es el efecto de ese peso? Pues ahí está la respuesta. A esa pregunta. Tasa de retorno del tiempo. Y ahí tiempo. tenemos Araceli.ortega si me quieren mandar alguna pregunta, y también cuando ya lo tengan en YouTube, seguro que voy a revisar qué preguntas tiene, porque es algo que yo creo, doy muchas gracias a Roberto, porque sé su tiempo es súper valioso de estar con nosotros, que ya me estoy robando otros poquitos, y a Alejandro por organizar estos seminarios. Y pues es un tema, ¿no? Creo que nos involucra a todos, y si tienen respuestas más sencillas, ¿no? A sus preguntas, que lo que contestamos, también me gustaría saberlas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin otra cosa que agregar, hay muchas todavía y siguen llegando comentarios, preguntas, en fin. Bueno, a mí me encuentran en Twitter, Alejandro, si quieren. Roberto Vélez G. ¿Puedes dar tu cuenta, por favor? Roberto Vélez G. Esa es mi cuenta de Twitter y ahí me pueden encontrar y ahí podemos seguir platicando.
Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Estén en el correo de la doctora, araceli.ortega@tec.mx. Tienen la arroba de Roberto Vélez G en Twitter. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Vamos a estar grabando, grabamos todos estos seminarios. Van a estar disponibles en la cuenta de la página de gobierno en YouTube y en nuestras redes sociales también. Y bueno, pues sin otra cosa que agregar, pues les damos las gracias por su presencia, por su tiempo, por su comentario y preguntas, un montón de preguntas que afortunadamente recibimos, ha causado una muy buena impresión todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí tienen en pantalla nuestros correos y nuestras redes sociales también. Pues les agradecemos mucho a las personas que se han conectado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Roberto. La verdad, agradecemos mucho tu tiempo y tu presencia. Muchas gracias, doctora Araceli. Te agradecemos mucho también tu tiempo y tu presencia acá con nosotros. Sin otra cosa que agregar, ahora sí, ya por fin, antes de que me corten, muchas gracias. Y vamos a cerrar para dar paso a pues un descanso de un par de semanas, pero regresaremos en agosto con una nueva serie de seminarios virtuales. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias, Alejandro. Gracias, saludos. Pues agradecemos a todas las personas que van ya saliendo. En algún punto los voy a tener que sacar porque es la única forma en la cual, ustedes lo saben, se va a grabar la sesión después, hasta que todo el mundo sale, podemos grabar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en contacto gobierno itp@ites.mx y en comunicación gobierno itp@ites.mx y en nuestras redes sociales también, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Sin más, pues les agradecemos también al equipo de comunicación de la escuela su apoyo y su presencia y pues tengan todos ustedes una muy buena tarde.